Para dar inicio, agradecer a la audiencia que se encuentra conectada con nosotros en este momento. Ahora empezaremos la sexta sesión de coloquios en braquiterapia sobre un tema donde al momento como radiooncólogos encontramos relativa controversia respecto a sus técnicas, indicaciones y escenarios posibles de aplicación. Y este sería el uso de la braquiterapia en cáncer de mama más allá del APVI. Como moderadores, en la sesión de hoy tenemos al Dr. Apolo Salgado, médico radiooncólogo, director del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional del Cáncer de Chile, líder y gran entusiasta de esta iniciativa sobre coloquios en braquiterapia. Y quien les habla, David Martínez, médico radiooncólogo de la Corporación AUNA en Lima, Perú, y director de Educación e Investigación para Latinoamérica de Rayos contra el Cáncer. Antes de dar inicio a la charla, primero que todo, daremos unas breves instrucciones respecto a la dinámica de participación. Recordarles que esta y otras actividades que la organización está desarrollando se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, tanto sobre braquiterapia, radiocirugía y otros temas de interés en nuestra especialidad. La audiencia permanecerá con los micrófonos en silencio en aras de evitar posibles interferencias de audio. En el chat box podrán ir formulando las preguntas, además de poder solicitar la palabra levantando la mano, donde se habilitarán los micrófonos en orden de solicitud. Durante la charla activaremos el box de encuesta virtual en los tiempos que el speaker indique para una participación más interactiva. Y sin más preámbulo, para desarrollar el tema de hoy contamos con la presencia como ponente del Dr. Franz Úsuga, médico radiooncólogo del Departamento de Radioterapia del Instituto de Cancerología Clínica Las Américas, AUNA, en Medellín, Colombia. Le doy paso al Dr. Úsuga para iniciar su presentación. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es bastante interesante y apasionante, que es la braquiterapia en cáncer de mama. Como título quise ponerle a la exposición más allá de la ADVI porque pues, es una de las principales indicaciones que la braquiterapia parcial acelerada la mama, con ese nombre que tiene sus siglas en inglés. Pero vamos a ver algunas otras indicaciones en las cuales se puede utilizar la braquiterapia intersticial en cáncer de mama. Primero agradecer a los organizadores del evento de coloquios de braquiterapia, al doctor Apolo, al doctor Martínez, por haberme invitado a participar de este coloquio, y espero que sea pues de una charla en la que podamos interactuar y que podamos, digamos, de alguna manera hablar de un tema que en algunos casos yo sé que nos apasiona a varios de los radiooncólogos. Como habíamos entonces hablado, el contenido de la charla va a contener, por supuesto, la irradiación parcial acelerada de la mama, cuál es su evidencia disponible, algunas guías de delimitación y selección en las pacientes, algunas otras indicaciones como la braquiterapia intersticial como BOOST, braquiterapia entonces también en pacientes en recaídas locales después de radioterapia externa, o braquiterapia neoayudante, digamos, para una cirugía. También quisiera hablar de la experiencia que tuvimos o que tenemos en el Instituto de Cancerología de Clínica Las Américas, aquí en Medellín, Colombia, y por supuesto hablar de algunas conclusiones. Entonces, como vemos básicamente, yo resumo las indicaciones de la irradiación con braquiterapia en cuatro segmentos o cuatro, digamos, indicaciones clínicas: que la irradiación parcial acelerada a la mama refuerza el lecho tumoral con BUS, pacientes que se les puede aplicar braquiterapia en las recaídas locales después de radioterapia externa, o sea, estamos hablando de una reirradiación, o braquiterapia neoayudante para tumores inoperables. Bueno, como su nombre la indica en inglés, la ADVI es un procedimiento que se utiliza después de la cirugía, es una cirugía conservadora y se debe aplicar
entre 4 a 12 semanas y no pasada las 20 semanas después de la cirugía. Aunque hay una, digamos, de las guías que habla también de la posibilidad de utilizar braquiterapia en el acto, en el mismo acto quirúrgico, se llama braquiterapia parcial acelerada con lecho abierto. La idea es utilizarlo posiblemente después de que se desinflame el tejido, digamos entre 4 y 12 semanas, que es lo recomendable. ¿Cuál es el sustento, digamos entonces, de realizar la braquiterapia parcial acelerada de la mama? El sustento más importante teórico es que el 75 al 80% de las recaídas locales ocurren en el mismo cuadrante. La posibilidad de tener una recaída en una paciente de bajo riesgo fuera del cuadrante es muy similar a tener recaída digamos, en un porcentaje igual al seno contralateral. O sea que realmente es baja. Por eso, básicamente, el sustento de tener un tratamiento localizado, ese es básicamente el principal, digamos, sustento de hacer irradiación parcial acelerada a la mama. La idea es irradiar un lecho tumoral y darle, digamos, un margen de seguridad de 2 centímetros, como lo dice la guía, después de la cirugía, para cubrir completamente ese lecho. También hay un sustento desde el punto de vista radiobiológico y está basado en los estudios STAR A y STAR B, donde se sacó que, digamos, la mama tiene una alfa beta para el control tumoral entre 3.5 y 4, lo cual quiere decir que puede responder a dosis altas de radiación. Y eso lo hemos visto, digamos, en todo el transcurso del tratamiento histórico de la mama, que empezamos con, digamos, tradicionalmente por mucho tiempo con fracciones convencionales, pasamos al hipofraccionamiento, que ahí sale básicamente el alfa beta, ahorita con los estudios de ultra hipofraccionamiento, y vemos ahora que la irradiación parcial acelerada, que también lleva mucho tiempo y muchos estudios con muchos años de seguimiento, también ha tenido una buena respuesta. Y básicamente eso se deduce porque el alfa beta del control tumoral es entre 3.5 y 4, quiere decir que responde a dosis altas de radiación. Bueno, si podemos irradiar solamente un lecho tumoral o una parte del cuadrante de la mama, pues disminuimos la toxicidad, digamos, al no tener que irradiar tejido sano alrededor, o sea, cantidad de mama sana. No tenemos que irradiar, digamos, una cantidad de tejido, por decir algo, pulmonar, la reja costal y por supuesto el corazón. También la piel va a ser mucho menor. Eso va a reducir también la toxicidad, mejorando por supuesto la calidad de vida de nuestros pacientes. Y al disminuir, porque como es también un ultra hipofraccionamiento, porque el tratamiento se entrega desde un día, digamos, porque vamos a ver técnicas que hay en un día, que son la radioterapia intraoperatoria, y hasta 5 días en las cuales se puede entregar todo el tratamiento. O sea que durante todo este transcurso también estamos hablando de ultra hipofraccionamiento de alguna manera. Esto es la irradiación parcial acelerada de la mama, además de que estamos irradiando solamente un cuadrante de la mama. Y por eso yo pienso que no es un tratamiento que compita con el último estudio de ultra hipofraccionamiento fast forward, en donde ahí sí se irradia toda la mama, ¿cierto? El concepto del fast forward es irradiar toda la mama en una sola semana. Se hace, por supuesto, con radioterapia externa, pero también recordemos que la irradiación parcial acelerada también utiliza, o podemos utilizar, radioterapia externa, pero hay otras técnicas inclusive mucho más conformadas que ya vamos a hablar.
Es por eso que yo no creo que sea directamente un tratamiento que compita con este estudio. Inclusive ellos durante el artículo, en su discusión, hablan de que cualquier dosis que se llegue al corazón, o sea, más de 2 Gray, que ya eso ya está estudiado, la idea es poder excluir al máximo ese tejido por la probabilidad de eventos cardiovasculares a largo plazo y que hay que utilizar técnicas inclusive como la inspiración sostenida o técnicas similares para disminuir esa toxicidad, o una de las técnicas que se puede utilizar es la irradiación parcial acelerada de la mama. O sea, ellos están básicamente diciendo que si usted con el fast forward en sus técnicas no pueden eh, disminuir la toxicidad cardíaca, ya sea con técnicas como les hablaba, como la irradiación, digamos, de inspiración sostenida, o técnicas muy conformadas, pues utilice la irradiación parcial acelerada de la mama. O sea, están hablando de que esta técnica es muchísimo o puede ser muchísimo más conformada que el mismo tratamiento del fast forward. Bueno, para hablar de la irradiación parcial acelerada, entonces hay que hablar de sus técnicas. Hay muchas técnicas en las cuales podemos utilizar. Eso es, digamos, de alguna manera bueno porque tenemos una versatilidad grande de diferentes técnicas que se pueden utilizar. Sin embargo, a la hora de evaluarlas, todas son muy diferentes. Todas, digamos, tienen dosimetrías, formas, técnicas diferentes. Y entonces ahí, cuando se evalúan todas en un mismo saco, pienso yo que ha sido la gran dificultad a la hora de ofrecer, digamos, y sobre todo la evidencia que se tiene con la irradiación parcial acelerada de la mama, porque las meten todas juntas y hablan todas de un mismo resultado. Sin embargo, aún así, pienso que no le ha ido nada mal a la evidencia que se tiene con la irradiación parcial acelerada de la mama. Bueno, vamos a hablar entonces de una de las técnicas, personalmente la que más me gusta a mí por su forma de ser más conformada, por su versatilidad y por, digamos, de alguna manera eh, poder, digamos, utilizar que en este caso es las fuentes de iridium, o baja tasa también se podría utilizar. Sin embargo, yo pienso que la alta tasa en braquiterapia con catéteres en cáncer de mama es bastante versátil y que podemos jugar bastante con la isodosis en un buen implante. Vamos a hablar un poco entonces de este. Vamos a hablar también, o bueno, está esta otra técnica que es también braquiterapia, es el famoso Mamosite, donde se aplica una sonda que tiene o que se infla con solución salina. Ella tiene una sonda en la mitad, la cual da una irradiación homogénea a todo el baloncito. Y ahí, digamos, un poco lo complicado de la técnica, porque básicamente tendríamos que aplicarla después de la cirugía, eh, ponerlo en el lecho tumoral. Tendríamos que tener una paciente que tuviera lecho tumoral. Entonces ya es una de las primeras, digamos, en contras que podemos tener con esta técnica. O sea que es debe ser una paciente que tenga un tejido mamario importante. No puede ser en cuadrantes internos donde el tejido mamario va a ser escaso. Aunque el baloncito, digamos que uno lo puede inflar con la cantidad necesaria de solución salina, pues de todas maneras, como es una irradiación homogénea de toda la isodosis, pues poco podemos ser, digamos, versátiles a la hora de evitar irradiar, por ejemplo, estructuras como la piel, o si está muy cerca de la reja costal, inclusive el corazón, sería bastante difícil sin tener que descubrir nuestro PTB. De ahí que sacaron este otro
balón que lo llamaron el SAVI. Es la misma sonda con el baloncito que se infla de solución salina, solo que este tiene entonces cuatro salidas o cuatro posibilidades de fuente digamos, alrededor del balón. Digamos que podemos ser un poco más versátiles y poder, digamos, calentar o enfriar ciertas zonas para tratar de ser más conformados. Sin embargo, tenemos el mismo problema, tendríamos que tener un lecho, tendríamos que tener un tejido, digamos, importante en la mama, posiblemente para mamas pequeñas no serviría mucho, o para cuadrantes internos. Está la técnica de irradiación con radioterapia externa. Dentro de todas sus modalidades está la 3D, la IMRT o BIMAT, ¿sí? Inclusive SRBT también se puede utilizar en estos casos. No hay mucha evidencia pues de la SRBT, pero pues digamos que las más utilizadas son la IMRT y la 3D. Está la radioterapia intraoperatoria. Dentro de las técnicas está esta que se utiliza este cono, donde directamente en el acto quirúrgico se aplica el colimador y se pone directamente al lecho tumoral. Esta utiliza electrones, y esta otra técnica de radioterapia intraoperatoria con KB, que utilizan estos otros conos que tienen diferentes diámetros para diferentes lechos tumorales. El cirujano de mama, después de haber removido el lecho tumor, el tumor, digamos, aplican el cono y lo cierran. Digamos, la idea es que esté muy ajustado porque estamos utilizando KB, y la idea es que alrededor de ese lecho tumoral pues se entregue la dosis que se necesita. Sabemos que con KB pues la posibilidad de penetración no es mucha, por eso tiene que estar muy bien adosado al cabezote pues de estos colimadores. Esta es otra técnica. Ambas técnicas se utilizan en una sola dosis, generalmente son 21 o 22 Gray en una sola sesión después de la cirugía. Bueno, desde el 2016 en esta revista en Brachytherapy, el doctor Vicini ya hablaba de que la irradiación parcial acelerada de mama tenía un nivel de evidencia 1. ¿Y por qué hablaba? Bueno, el doctor Vicini, para los que no conocen, es una de las autoridades mundiales en esta materia, como vamos a ver, autor y de varios de estos estudios. ¿Y por qué habla él de irradiación del nivel de evidencia 1? Básicamente porque tenemos 9 ensayos clínicos aleatorizados comparando la técnica convencional con irradiación parcial acelerada de la mama. Esos ensayos entonces en total suman 15.189 pacientes con un tiempo de seguimiento de 8 de estos estudios, que suman más de 5 años de seguimiento, con 7 de ellos en los cuales no hablan de diferencias estadísticamente significativas, como ven aquí en la tabla, y en los únicos 2 en los cuales a 5 años, cuando se evaluó con la radioterapia convencional, hay diferencias estadísticamente significativas, es en la de radioterapia intraoperatoria, en el estudio Elliott y el Target. Digamos que no fueron para el control local de la enfermedad, comparativamente con la radioterapia externa, digamos que fueron con menor, tenían más tasas de recaídas estadísticamente significativas. Sin embargo, en un metaanálisis que fue publicado en la misma revista ahorita en el 2020, donde se revisa nuevamente los estudios de irradiación parcial acelerada de la mama, se incluyeron los mismos estudios. Bueno, esto sumando 14.436, básicamente los mismos pacientes que hablan
digamos, en su discusión, que para el grupo de radioterapia intraoperatoria era cierto que a 5 años no había demostrado que las recaídas locales eran iguales a la irradiación completa de la mama. Sin embargo, a 7 y 10 años esas diferencias ya no estaban. O sea que con el seguimiento a 7 y 10 años para el grupo de radioterapia intraoperatoria, que eran los únicos que habían, digamos, no demostrado que era exactamente igual el resultado a la irradiación completa a la mama, ya a 7 y 10 años no había diferencias estadísticamente significativas, o sea que era exactamente igual. Y para las otras técnicas, pues ya se había demostrado que no había diferencias estadísticamente significativas. Quiero resaltar para el grupo o la técnica de braquiterapia intersticial que hay 3 estudios clínicos aleatorizados. Digamos que hay una cantidad grande de series de casos, estudios multiinstitucionales y series de casos, pero estudios importantes son 3 ensayos clínicos aleatorizados. En ellos suman 1.575 pacientes con un, digamos, seguimiento bastante largo, como vemos acá, de 6.6, 10 y 11 años, con diferencias que no fueron estadísticamente significativas para ninguno de ellos. Cuando vamos a ver las guías de las diferentes estamentos que recomiendan cuáles serían los criterios para elegir las pacientes para irradiación parcial acelerada a la mama, vemos que casi todas tienen unas variables, pero cada una difiere, digamos, en ciertos aspectos de ellos. En general, todas estas son pacientes de muy buen pronóstico, generalmente son pacientes de muy bajo riesgo. Entonces, como vamos a ver acá, en qué tienen o qué concordancia tienen para las variables cada una de las diferentes instituciones. Entonces vemos que la idea es que sean tumores de menores e iguales a 3 centímetros. Algunas incluyeron los in situ, la gran mayoría incluyen los in situ, y tumores de menos de 3 centímetros. Lo otro que se tiene en acuerdo es que los márgenes para todos los pacientes deben ser negativos, ¿cierto? Disculpen. Y bueno, hay otras variables que finalmente después de muchos años se han venido estudiando si tienen o no tienen, digamos, un factor de poder importante para poder definir si se incluyen o no como ítem o variable a tener en cuenta en estas pacientes. Y en el 2018 la Sociedad Americana de Braquiterapia sacó un consenso también donde evalúa cada una de estas variables y los estudios que tienen para poder definir si son o no importantes, y resumieron esta tablita que me pareció bastante ya acertada, y es que pacientes mayores iguales a 45 años de edad aplica con tumores de menores igual a 3 centímetros, con histologías puede ser invasivo o ductal in situ, con el estado de los márgenes no importaría si fueran positivos o negativos. Los márgenes deben ser negativos, ¿sí? Sin invasión linfovascular y sin compromiso ganglionar. Esas son básicamente las indicaciones en las cuales tendríamos que tener en cuenta para incluir las pacientes para irradiación parcial acelerada de la mama. Como recomendación entonces de cada una de estas técnicas, vamos a ver entonces cuál es la recomendación según el nivel de evidencia que se tiene. Entonces, como habíamos hablado, la braquiterapia intersticial con catéteres tiene un fuerte nivel de evidencia por tener un número de pacientes muy importante y por tener un tiempo de seguimiento bastante importante. La otra técnica que más recomendación tiene es la IMRT, porque la gran mayoría de pacientes, esa sí tienen muchísimo más pacientes, aunque tiene menos tiempo de seguimiento, también tiene un fuerte nivel de evidencia. Ya como
Otro nivel de evidencia ya más moderado sería el aplicador tipo Mamosai o el SAVI, o la radioterapia externa 3D. ¿Por qué? Porque la radioterapia externa 3D, en uno de los resultados, es el único que ha demostrado que tiene aparentemente una peor toxicidad en la piel, más fibrosis comparado con la radioterapia externa convencional. Es la única que ha demostrado desde el punto de vista estadísticamente significativo que tiene una peor cosmesis. Y mucho peor, pues digamos, en evidencia, bueno, los protones inclusive se han utilizado, la radioterapia interoperatorio como habíamos hablado, aunque como vemos en ese metaanálisis, después de 7 a 10 años ya las diferencias se pierden, y la braquiterapia electrónica. Desde, digamos, los años 70 se ha venido hablando de la posibilidad de generar toxicidad cardiovascular o eventos cardiovasculares en las pacientes sometidas a radioterapia después de cáncer de mama. Y eso empezó a hablarse después de los años 80, y posiblemente en el 2019 fue donde más se publicó o se, digamos, sacaron artículos con respecto a este tema. Cuando uno habla o mete, pues digamos, dentro de la base de datos de PubMed, el riesgo cardiovascular asociado al cáncer, al tratamiento de cáncer de mama con radioterapia, aparecen entonces 44 resultados, y es bastante interesante este tema porque finalmente es un tema del cual posiblemente nosotros hasta hace 2 o 3 años poco habíamos escuchado. Está este otro artículo clásico en el 2013 publicado en el New England Journal of Medicine, en el cual ellos, en un artículo de casos y controles en Suecia y Dinamarca, evalúan, digamos, las pacientes, un grupo de pacientes llevadas a radioterapia y tratadas con radioterapia frente a pacientes, digamos, de la población general, y las comparan cuáles de ellas en el tiempo tuvieron eventos cardiovasculares. ¿Y qué descubrieron ellos? Que sí había, digamos, una relación de las pacientes que habían recibido radioterapia y principalmente las pacientes que recibieron radioterapia en la mama izquierda, con el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. ¿Qué descubrieron ellos básicamente en esta tabla que quiero mostrar? Y es que por cada Gray que el corazón reciba, hay un 7.4% más de riesgo de eventos cardiovasculares en el tiempo que comparado con una paciente que no haya recibido tratamiento. Y eso también se evidenció en el tiempo, ¿sí? Recordemos que estas pacientes también pueden tener toxicidad cardiovascular secundaria a la quimioterapia y por supuesto con la edad, ¿cierto? También evidenciaron que con el tiempo, a mayor tiempo, pues la posibilidad de generar eventos cardiovasculares era mayor, asociado a la dosis que recibían estas pacientes. De ahí que es muy importante, digamos, poder utilizar técnicas muy seleccionadas, muy conformadas, tratando de evitar al máximo irradiar la parte, digamos, del corazón, el ventrículo, porque ya existen guías específicamente para delimitar inclusive las coronarias, sobre todo la descendente, la arteria circunfleja anterior, que es como la más importante o la más cercana a la reja costal izquierda, en la cual podría estar recibiendo una dosis importante de radiación. De ahí que quiero mostrar este ejercicio dosimétrico. Es una paciente nuestra una paciente que tuvo, digamos, le hicimos una braquiterapia parcial acelerada con catéteres. Esta paciente fue llevada a staff y tenía unos riesgos cardiovasculares importantes secundarios a la quimioterapia. Ella ya, digamos, venía con sus antecedentes cardiovasculares, con 2 infartos
y con la quimioterapia tuvo un descenso de la eyección ventricular, por lo cual la paciente no era una muy buena candidata para un tratamiento con radioterapia externa, dado lo que les venía contando. Entonces decidimos ir a hacerle una braquiterapia parcial acelerada de la mama. Tenía todas las indicaciones, era una paciente con tumor de menos de 3 centímetros, de bajo riesgo, con márgenes negativos, sin compromiso ganglionar. Y quise hacer este mismo plan con técnicas conformadas. Es otra forma de hacerlo con IMRT o BIMAT, en el cual el ejercicio dosimétrico que nos propusimos fue evaluar la isodosis del 300 centigrade para esquematizar aquí en estas imágenes. Como vemos acá, la isodosis con braquiterapia intersticial multicatéteres pues no pasa o no sobrepasa la reja costal, inclusive la piel solo le llega a algunos puntos, a diferencia de esa misma isodosis como lo vemos con radioterapia externa, que sobrepasa la reja costal, irradia parcialmente el ventrículo izquierdo, inclusive la piel. Es un ejercicio simplemente dosimétrico para evaluar lo conformado que puede ser la braquiterapia intersticial con catéteres. Y esto no me lo inventé yo, pues ya básicamente hay un artículo que evalúa esto, pero bueno, también quería mirar y mostrar esto. Las dosis mínimas, mire que son muchísimo menores, dosis máximas 164.4 versus 3.482 y las dosis medias 619 versus 29 Gray. O sea, la conformación que puedes utilizar o que puedes obtener con braquiterapia intersticial de catéteres es muy, muy bueno. Como decía, entonces, esto es un artículo que evalúa básicamente la dosimetría entre braquiterapia intersticial versus radioterapia de IMRT. Y ellos también evaluaron en un grupo de pacientes el tejido ipsilateral de la mama, que tampoco es un tejido que en irradiación parcial acelerada de la mama se debe irradiar pues solamente el cuadrante. Pues evidenciaron que a dosis, digamos, iguales, la comparación del implante versus IMRT, las diferencias eran estadísticamente significativas y mucho menor ese tejido mamario ipsilateral que se irradiaba. Lo mismo para el pulmón. Como vemos aquí, la dosis media es muchísimo menor, 7.1 en IMRT versus 5.1 con braquiterapia intersticial. Y lo mismo pasaba con piel, dosis estadísticamente significativas o en volumen cuando se medía era mucho menor, lo mismo que el corazón. Bueno, vamos entonces a hablar cuáles son las guías de delimitación de la irradiación parcial acelerada de la mama. Hay 3 artículos, uno que salió publicado en el 2013, no, en 2016 y este último que fue el del 2018, donde dan las pautas y las guías de cómo delimitar el lecho tumoral y por supuesto administrar y prescribir la dosis en este grupo de pacientes. Entonces, yo creo que lo más importante que hablan las 3 guías es definir el lecho tumoral. Y para definir ese lecho tumoral, nosotros como radiooncólogos tenemos que utilizar todas las herramientas disponibles para dar una, digamos, certeza al máximo posible y, como todo en radioterapia, ser muy precisos a la hora de administrar el tratamiento. Lo más importante entonces para definir ese lecho, como les decía, es incluir todas las herramientas posibles. Y por supuesto, de las cosas más importantes es la clínica. Por supuesto, la inspección, la palpación de la mama, evidenciar el lecho tumoral, evidenciar entonces la localización de esa cicatriz. Eso muchas veces no se corresponde porque hay cirujanos que pueden hacer una cirugía
en los cuadrantes, digamos, externos, pero realmente el tumor estaba retroareolar, por ejemplo. Entonces, definir la palpación, cuando uno palpa una mama después de la cirugía, tú palpas ese lecho tumoral que está generalmente, o cuando hay seroma, se siente el seroma o se siente la fibrosis después de la cirugía. Digamos, esa localización, esa palpación es bastante importante. La otra cosa importante es poder tener una muy buena comunicación con nuestros cirujanos de mama para poder, digamos, con ellos definir cuál era ese cuadrante, cuál era la profundidad de ese lecho tumoral, cuántos clips dejaste. Eso es un tema que hay que, digamos, reforzar con nuestros compañeros cirujanos para tener una buena comunicación, y a la hora de limitar ese lecho tumoral no vamos a tener pues muchos problemas. Otro de los temas importantes es tener las imágenes previas, esas imágenes que también nos van a ayudar. Entonces, si la paciente tiene las mamografías, las ecografías, que también nos van a definir a un horario de las 2, 3 del reloj, a tantos centímetros del pezón y a qué profundidad estaba ese tumor. La marcación con titanio muchas veces en algunas pacientes va a ser bastante importante, y si tienen TAC previos, como estudios de extensión, va a ser muy importante. La resonancia magnética, hay que tener en cuenta que tanto la mamografía como la resonancia magnética utilizan técnicas en las cuales hacen una deformación de la mama, y tener en cuenta que ese tejido se puede desplazar. Sin embargo, nos dan cierto grado de asertividad en la localización del cuadrante. Entonces, ya sabemos utilizar las imágenes previas que teníamos o que tenemos de esa paciente para tener como otra herramienta además, y poder tener ese lecho tumoral mucho más seguro. Por supuesto, la idea es correlacionar esas imágenes con un TAC previo, que es una de las recomendaciones que habla la guía, y es a todas esas pacientes hay que realizarles un TAC previo para poder hacer una especie de pre-planning y poder nosotros dibujar el lecho tumoral, poder definir cuántas líneas de catéteres vamos a utilizar, es más, el número de catéteres, por dónde vamos a ingresar, cuál sería la mejor forma de planear, digamos, este implante. Entonces, eso si lo podemos hacer correlacionado con las imágenes previas, es perfecto. El tema de clips. Los clips es un tema que es bastante crucial, y como digo, hay que reforzar esa interacción de los radiooncólogos con los cirujanos o los mastólogos en este caso, porque todo mastólogo que pase por una buena formación en cirugía de mama debe saber que la gran mayoría o todas las pacientes que se les hace cirugía conservadora pues van a radioterapia, y muchas van a un refuerzo del lecho tumoral. ¿Por qué es importante recalcar esto? La guía habla de inclusive tener 6 clips digamos, en ese volumen, porque esto es, recordemos que el lecho tumoral lo podríamos comparar como una esfera. Entonces hay que, en lo ideal, poner un lecho en la parte superior, el caudal, el lateral o medial, y el profundo y el superficial. O sea que son 6 clips en total que deberían estar colocando nuestros cirujanos. Si esto no lo están haciendo, pues como les estaba diciendo, o sea, la idea es hablar con nuestros cirujanos de mama para poder reforzarles y mostrarles, hay que llevarlos al sistema de planeación y mostrarles cuál es la importancia a la hora de definir cuando vamos a hacer este tipo de tratamientos o cuando vamos a hacer un refuerzo al lecho tumoral. Es exactamente
igual, listo. Y más en la irradiación parcial acelerada de la mama, porque es el único lecho que vamos a tener. Por eso de ahí la importancia de dejar estos clips y la orientación de los clips. La otra es el estado de los márgenes, que vamos a ver cuál es la recomendación de la guía. Como ya les había comentado, entonces la idea como recomendación de la guía es a realizar un TAC previo para hacer un pre-planning, hacer como una especie de dibujo del hecho tumoral y poderle dar los márgenes, digamos, previos antes de hacer el implante como tal. Como tal, la guía entonces recomienda que en braquiterapia intersticial el CTB es el mismo PTB. ¿Cómo se construye ese CTB o ese PTB? La idea es entonces que después de ese lecho tumoral o del tumor, el cirujano siempre le va a dar unos márgenes alrededor del tumor. Eso nos va a llegar en la patología posoperatoria y nos van a discriminar cada uno de esos márgenes, cuáles son el margen medial, cuál es el margen superior, lateral, etcétera. La idea cuál es, que reporten digamos, el estado de los márgenes, pero además la distancia, que es otro tema que hay que hablar con los patólogos, porque es bien importante a la hora de definir digamos, la distancia en la cual quedaron esos márgenes, para poder nosotros darle un margen de seguridad o un CTB, que en este caso sumaría 20 milímetros adicional a los, digamos, 20 milímetros en como total de todos los márgenes, sumando el margen quirúrgico y nuestro margen. O sea que si el margen medial es de 15 milímetros, pues la idea de nosotros es darle 5 milímetros medial. Pero si es un margen caudal de 5 milímetros, pues nosotros le vamos a dar 15 milímetros para sumar en total 20 milímetros. La idea es que alrededor de todo ese margen quirúrgico le demos los márgenes para sumar 20 milímetros. Ahora, cuando ese margen está muy cerca de la piel o cerca de la reja costal, la idea es, digamos, no darle, llegar hasta el límite de lo que dibujamos nosotros como lecho tumoral, ¿cierto? Y la idea, cuando se llegue a piel, es darle por debajo de la piel hasta 5 milímetros, o sea, no sobrepasar esos 5 milímetros para disminuir la toxicidad cutánea. Las dosis prescritas que se tienen para la irradiación parcial acelerada de la mama básicamente se pueden resumir en estos tres grupos. Está en 34 entre 10 fracciones, generalmente siempre se dan 2 veces al día, separados de 6 horas. Estas sumarían entonces una semana completa. Esta de 32 Gray en 8 fracciones de 4 días, y esta en 3 días y medio, que serían 30 Gray en 7 fracciones de 4.3 Gray, 4.3 Gray 2 veces al día. En general, pues son entre 4 y 5 días de tratamiento. Para el cálculo del EQD2, esta dosis está entre 42 y 45 con un alfa beta para control tumoral de 4. ¿Cuáles son las restricciones y toxicidad que a la hora de hacer este tipo de tratamientos tenemos que tener en cuenta? Y una de ellas es que este tratamiento es un tratamiento invasivo. Es un tratamiento, no es una cirugía, pero es un tratamiento mínimamente invasivo, porque vamos a utilizar agujas o catéteres dentro de la cavidad, o un material, digamos, en el radioterapia intraoperatoria también se va a aplicar un sistema externo que va a estar en ese lecho tumoral. Entonces, pues por supuesto hay un riesgo de infección. Ese riesgo de infección, pues la idea es disminuirlo al máximo con todas las medidas, como si fuera una cirugía, ¿sí? Con todas las recomendaciones de asepsia, como si lo estuviéramos haciendo tal cual como una cirugía. Nosotros personalmente en este grupo de pacientes no utilizamos antibióticos
profilácticos. Hay muchos grupos que lo recomiendan. Nosotros, para nuestra casuística, que llevamos ya más de 14 años utilizando estas técnicas, personalmente no hemos tenido grandes complicaciones, digamos, con las pacientes. Se les da unas muy buenas recomendaciones desde el punto de vista de enfermería para poder evitar, pues, cómo es el cuidado de los catéteres, en general, si es una paciente que se deja ambulatoria, pues en la casa, el cubrimiento, estarlo revisando cada día porque la paciente está viniendo cada día. Recordemos que son 2 veces al día durante una semana, entonces estar revisando muy bien ese implante. La toxicidad cutánea tardía, entonces, como la toxicidad del tejido celular subcutáneo, en este caso la grasa, se va a disminuir mucho cuando tenemos ciertas restricciones en nuestro implante, y vamos a ver entonces cuál es la recomendación de la guía. Lo mismo que la toxicidad a reja costal o costillas, porque recordemos que una de las complicaciones, digamos, que se puede ver en este grupo de pacientes es una fractura costal, inclusive por exceso de radiación en el hueso. Y evitar la toxicidad a órganos internos, estamos hablando pulmón y corazón. Ya vimos la importancia de dar una restricción bastante grande a la parte cardíaca. En cuanto a la toxicidad de tejido celular subcutáneo, la idea es evitar la necrosis grasa, que se da, digamos, unos meses o años inclusive después, y la clínica es de dolor y riesgo de infección en ese lecho. Entonces, la idea es por eso ser también bien homogéneo, evitar puntos calientes en ese lecho tumoral y en el implante para evitar esta toxicidad. Entonces, la recomendación de la guía es para la hora de prescribir, la idea es que tengamos ese PTB o ese CTB con un índice de cobertura entre que el volumen del 100% del lecho tumoral, tenga una dosis mayor o igual al 90-95% de la dosis prescrita. ¿Sí? Y para evitar esas dosis altas, la idea es que el volumen que esté recibiendo el 150% de la dosis sea menor de 65 centímetros cúbicos, y el volumen que esté recibiendo el 200% menos de 15 centímetros cúbicos. Eso es para evitar, digamos, o que tenga la curva del histograma dosis-volumen una caída importante y que no tengan puntos calientes en volúmenes grandes, para evitar toxicidades como la necrosis grasa. La idea también es que estamos hablando de un cuadrante, entonces la recomendación del volumen de la dosis prescrita que no sea mayor a 300 centímetros cúbicos. Aquí hay un resumen en la tabla de esta diapositiva, en la cual básicamente habla de lo mismo. Hay índices de conformidad para poder, digamos, ser mucho más precisos a la hora de evitar esos puntos calientes, de tener una buena homogeneidad. Yo diría que cumpliendo la dosis constraint a los diferentes órganos y en cuanto al implante, pues prácticamente los índices de conformación se cumplen, y los veo realmente poco prácticos. Esto salió del estudio NSVAP 19, en el cual pues eran muy estrictos a la hora de cuando fueron a incluir las pacientes. Pero bueno, el que pueda y quiera realizar los índices de conformación, ahí están, ahí están. ¿Cómo se hace el procedimiento? Entonces, en esta paciente que la hicimos en sala de cirugía por el riesgo cardiovascular, generalmente la gran mayoría de nuestras pacientes las hacemos en una sala de procedimientos, y es un procedimiento ambulatorio con sedación y anestesia local. Esta paciente se hizo de la misma manera, pero con anestesiólogo, digamos, presente por el riesgo cardiovascular que tenía la paciente.
Entonces, primero definimos con el cuadrante, evaluamos ese cuadrante y ese lecho tumoral vía ecográficamente, delimitamos las posibilidades, digamos, de ingreso de cada uno de los catéteres y el número de filas que vamos a utilizar. Eso lo hacemos previamente antes del implante. Veamos en las diferentes posiciones cada uno de los catéteres a medida que vamos aplicando. Yo prefiero utilizar o prefiero empezar el implante de los más profundos hacia los más superficiales, y cada uno de esos catéteres evaluamos su posición y distancia a través del el ecógrafo. Utilizamos un ecógrafo de mama con una bolsa tubular para obviamente evitar pues la infección, y le ponemos gel dentro de la bolsa para tener una visualización igual que si se tuviera sin la bolsa. Utilizamos también clorexidina pues en el momento aquí para poder tener una buena visualización ecográfica. Aquí, como vemos, utilizamos esta aguja, que es una aguja epidural. Hay agujas mucho más largas, pero digamos para el tejido mamario de esta paciente, la aguja epidural era perfecta. La aguja epidural tiene un mandril, todos los que conocemos la aguja epidural, y por ese mandril, pues digamos que pasamos la aguja con el mandril, evaluamos la distancia, la localización y posición de la aguja. Cuando estamos satisfechos de esa localización, pasamos la aguja al otro lado y sacamos el mandril, y por el mandril, digamos por la aguja que es hueca, pues pasamos el catéter, y así con cada uno de los catéteres. Aquí vemos cómo estamos entonces pasando el catéter, sacando ya la aguja, y con el catéter plástico que queda, digamos, para los días de tratamiento subsecuentes. Aquí evaluando ecográficamente las posiciones de cada una de las agujas y cómo va quedando el implante. Y finalmente el implante ya con todos los catéteres aplicados. Aquí, como vemos, esto es una paciente que tenía el lecho tumoral en los cuadrantes internos. Aquí vemos, este sería el esternón, esta sería la parte medial del seno de la paciente. Como vemos acá, entonces utilizamos esta primera fila, y donde más tenía pues, o donde más se iba a tener lecho parénquima mamario, pues entonces utilizábamos otra fila de catéteres. Este es el implante visto desde esta vista, y este es un videito evaluando pues cómo se hace la aplicación. Entonces vemos acá que la aguja entra guiado por los puntos previamente que hemos puesto, es digamos una guía que se pone con marcador en la piel de la paciente. Evaluamos ecográficamente en la posición sagital y también coronal. Podemos voltear pues el ecógrafo para evaluar la diferente posición. Cuando estamos satisfechos, entonces pasamos la aguja al otro lado y sacamos el mandril, pasamos el catéter, sacamos la aguja y dejamos el catéter. Aquí hay una recomendación, el catéter no se ajusta. Ellos traen unos botoncitos, comercialmente pues hay varios catéteres, pero generalmente casi todos traen unos botoncitos, y esos botoncitos, la idea es no adherirlos totalmente a la piel. Hay que dejar más o menos entre 0,5 y 1 centímetro de distancia de la piel, porque la piel se inflama, o ese tejido se inflama, y esos botoncitos se pueden incrustar en la piel. Entonces, para evitar esa toxicidad y riesgo de infecciones, darle un espaciecito. Aquí ese es otro video acá. Entonces, recordemos, pasamos la aguja. Aquí vemos cómo se pasa esto.
se pasa el catéter, se saca la aguja, se deja el catéter y se jala hasta tener el botoncito, digamos, en esta posición. Y de esa manera vamos poniendo hasta cubrir completamente nuestro lecho tumoral. Finalmente la paciente entonces se baja al TAC de simulación o se lleva al TAC de simulación. En esta a cada uno de los catéteres se recorta y se mide, dependiendo ya es con física, digamos la distancia que ellos necesitan para cada uno de estos catéteres, y se les aplica o se les pone una guía metálica hasta el fondo para poder realizar el TAC de simulación y poder definir en el TAC la construcción de cada uno de los catéteres. Y ya pasa al sistema de planeación. En el sistema de planeación, entonces, aquí como vemos, estas son las guías metálicas o los catéteres con la guía metálica. Y como vemos, este es nuestra isodosis, en este caso de 300 centigrade o 340 centigrade, como vemos aquí, que es la dosis que se va a dar diariamente 2 veces al día durante 5 días. El cubrimiento de ese lecho tumoral o de ese PTB-CTB quedó el 92%, que es lo que se recomienda entre 90 y 95% de la dosis prescrita, que serían 340 centigrade. Aquí vemos entonces los otros órganos a riesgo, como pues tienen una irradiación muy baja. Bueno, ya para hablar de otro de las indicaciones en las cuales utilizamos la braquiterapia intersticial de mama, vamos a hablar entonces el refuerzo con BUS y en este caso con braquiterapia. Y este es uno de los ejemplos más lindos que tenemos, en el cual esa isodosis, digamos, mire cómo es de bien conformada con braquiterapia intersticial. Entonces es una de las técnicas que también podemos utilizar cuando revisamos las guías. La versión 4 del 2020, sabemos que este bus lo podemos entregar por diferentes técnicas, ya sea con electrones, con fotones o con braquiterapia. Entonces, estas son las diferentes maneras de realizar ese bus. ¿Por qué, digamos, o cuáles son los beneficios de realizar braquiterapia intersticial en una paciente? Uno es porque vamos a disminuir el tiempo de tratamiento. O sea, la gran mayoría de refuerzos, la recomendación está entre 10 a 16 gray. Algunos en alto riesgo recomiendan inclusive hasta 20 gray, o sea que podrían ser entre 5, 8 y hasta 10 sesiones más de radioterapia de la paciente. ¿Cuáles digamos, las ventajas de entregar un bus con braquiterapia intersticial? Que solo se hace una sola vez, porque vamos a entregar una dosis biológicamente equivalente que corresponde a más o menos la dosis, o más o menos no, la dosis que se entrega entre 10 y 16 gray. Listo. Entonces es un tratamiento ambulatorio. Todo el tratamiento en nuestra experiencia dura aproximadamente 2 horas. Se hace a diferencia de la irradiación parcial acelerada de la mama, que utilizamos catéteres porque esta paciente se queda una semana con esos catéteres. En esta paciente utilizamos son agujas rígidas, porque las agujas rígidas pues no las vamos a dejar sino para el tiempo de tratamiento, que son 2 horitas, digamos, durante todo el procedimiento, y se retiran y la paciente se va para su casa. Entonces disminuimos tiempos y horas de tratamiento en los equipos, optimizamos la fuente de iridium, mejoramos la conformación de la dosis y toxicidad, como ya vimos, la conformación que podemos obtener con estas técnicas, y por supuesto conseguimos una buena experiencia con estas técnicas. Este es un artículo que me pareció bastante interesante. Es un artículo que también se publicó en Brachytherapy ahorita en este año, donde hacen un análisis dosimétrico del bus entregado en pacientes que se les hizo braquiterapia intersticial
radioterapia externa y electrones. Esta primera tabla lo que muestra habla del cubrimiento de ese CTB, y como vemos la línea gris es con braquiterapia intersticial, la línea naranja es con electrones y la línea azul con fotones. El cubrimiento, digamos, la gran mayoría de ese volumen lo hace con braquiterapia intersticial, o sea, el cubrimiento más grande se obtiene con esta técnica, a diferencia de electrones y los fotones. Y estas otras cuatro gráficas lo que muestran es hacia la conformación y la disminución de la toxicidad en los tejidos sanos. Entonces, cuando vemos el volumen en piel, vemos que la braquiterapia intersticial es la técnica que menos, digamos, produce irradiación al volumen de piel, a diferencia de las otras dos técnicas. Reja costal también es muy superior comparado con electrones o fotones. Disculpen. Pulmón ipsilateral, como vemos aquí, también es la que menos irradiación hacia el pulmón se obtiene. Y esto sería volumen de tejido mamario no ipsilateral. También vemos cómo es la que menos toxicidad o podría dar menos radiación hacia ese volumen. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces de la GESTRO para irradiación en el Comobus? Ellas básicamente lo clasifican en tres grupos: de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Antes nosotros utilizábamos solamente la edad, pacientes menores o mayores de 50 años para dar. Vemos que ya no, pues que no es el único factor o la única variable que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, en las pacientes de alto riesgo, pues pueden ser triple negativas, con invasión extracapsular, con márgenes menores de 2 milímetros, pacientes, por supuesto, si son además de eso menores de 40 años de edad, ya serían de alto riesgo, ¿cierto? O cualquier paciente con margen positivo ya se consideraría de alto riesgo. ¿Y cuál es la recomendación? Dar una dosis mínimo de 16 Gray con un cálculo de QD2. Para el de riesgo intermedio, como vemos, hay una cantidad de factores y la recomendación es dar entre 10 y 16 Gray. En las de bajo riesgo, si cumplen todos estos criterios, que son factor de buen pronóstico, pues la paciente podría inclusive no considerar realizar el refuerzo. O si lo vas a hacer, pues darle una dosis mínima de 10 a 16 Gray. ¿Cómo se hace el procedimiento? Entonces tenemos la paciente en la sala de procedimientos, evaluamos, es exactamente igual como se hace, digamos, o la recomendación es muy parecida a la irradiación parcial acelerada de la mama, solo que lo único que vamos a utilizar son agujas rígidas. Entonces delimitamos una plantilla que la utilizamos con un marcador y utilizamos los diferentes planos que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar 3 planos de catéteres, en este caso serían agujas rígidas, y este sería nuestro lecho tumoral en piel. Como les digo, evaluando previamente las imágenes, evaluando el tag de simulación previo, evaluando los clips y habiendo hecho, digamos, una delimitación de ese lecho tumoral en el tag previo de simulación. Bajo guía ecográfica y con anestesia local en cada uno de estos puntos, digamos, vamos a utilizar una mezcla de lidocaína con y sin epinefrina y infiltramos 10 centímetros cúbicos más o menos en total, 5 en este lado y 5 en este lado, y la paciente queda completamente anestesiada. Cuando utilizamos o pacientes que han tenido lecho en retroareolar, es el área que genera mucho más dolor porque es un área donde está bastante inervado. Lo que hacemos es previamente también infiltrar esta zona alrededor para evitar pues la toxicidad. Generalmente la paciente entonces ya con medicamentos de sedación, además de eso nosotros pues utilizamos un equipo, en este caso tenemos un médico general con un curso
de sedación, entonces la paciente está generalmente muy tranquila y la gran mayoría toleran muy bien este procedimiento. Este sería el implante con agujas rígidas. En este caso es un implante en el cuadrante superiores, la unión de cuadrantes superiores. Y aquí, como vemos, se delimitan, se pasa, hace el tag de simulación y se pasa a planeación, se delimita SSTB, se tienen en cuenta, por supuesto, como les decía, para reconstruir este lecho tumoral, pues las imágenes previas, los clips quirúrgicos, la descripción de la cirugía, y se reconstruye básicamente con todos esos elementos. Se hace la prescripción y aquí vemos pues cómo se hace la planeación del tratamiento. Otra de las alternativas que podríamos utilizar son las recaídas locales después de radioterapia. La gran mayoría de estas pacientes, si son evaluadas por mastología, van a una mastectomía, y con las implicaciones pues que tienen, digamos, para estas pacientes, una mutilación. Pues una alternativa antes de la mastectomía podría ser, como reirradiación, utilizar la braquiterapia intersticial, eh, como si fuera una irradiación parcial acelerada en esa recaída. Y hay diferentes, digamos, este es uno de los estudios que muestra que se puede utilizar. Personalmente no tengo, digamos, experiencia con este tipo de pacientes, pero está descrito que esa es una de las técnicas que podemos utilizar también. Y la otra, digamos, entidad clínica que podemos utilizar la radioterapia y braquiterapia como tal intersticial es en un tema que se viene hablando hace mucho tiempo, y es la radioterapia neoayudante en cáncer de mama. Es un tema que realmente, miren, este artículo es del 2019 y hablan de si es realmente todavía un paradigma, y hacen una revisión de la literatura. La gran mayoría no son estudios, no hay ningún estudio clínico aleatorizado, todos son series de casos, pero que suman bastante número de pacientes, y en diferentes instituciones se ha utilizado, sobre todo en pacientes que no tengan buena respuesta, por ejemplo, a la quimioterapia. En pacientes inoperables de entrada se puede utilizar la combinación de radioterapia externa más braquiterapia, como vemos por ejemplo en este estudio, que utilizaron dosis de 50 y un refuerzo con braquiterapia de 10 Gray. Y quiero mostrar este caso, que es un caso que no es mío, es un caso que, digamos, se utilizó y me prestó un compañero para poderlo esquematizar, donde se hace una neoadjuvancia con braquiterapia en una paciente de 31 años con una neoplasia de mama triple negativa localmente avanzada. Aquí vemos las imágenes del TAC y el previo. Es una paciente que tenía una lesión que inicialmente pensaron que esto era un absceso. Ya cuando le hacen una biopsia encuentran que es un carcinoma de mama, un carcinoma ductal infiltrante de mama triple negativo, como vemos acá, y que tenía compromiso inclusive de la piel, como vemos en estas imágenes, lo cual en este caso lo hicieron, como era localmente avanzado, pues la paciente inicialmente va a una neoadjuvancia con quimioterapia, como son las guías actuales. Recibió pues su esquema de quimioterapia. Bueno, para el Plaquitaxel solo recibe 8 de 12 semanas por persistencia de la enfermedad, o sea que no tenía buena respuesta a la quimioterapia. Al contrario, tuvo un crecimiento de la lesión. Cuando vemos pues evaluamos la versión 5 del 2020 de las guías en la NSCN, los oncólogos radioterapeutas, digamos, yo creo que pasamos de alto esta posibilidad. Y también en estas pacientes que en la terapia sistémica preoperatoria tienen o no tienen buena respuesta a la quimioterapia sistémica,
en cáncer de mama utilizan o se puede utilizar quimioterapia o quimioterapia asociado a radioterapia preoperatoria. Mire que está como una de las recomendaciones que se puede utilizar. La paciente después de el esquema de quimioterapia siguió un curso más de carboplatino y doxetaxel como único curso. Sin respuesta, por lo cual fue llevado a un staff y se recomendó utilizar radioterapia concurrente con capecitabina. Entonces, en este caso se utilizó la radioterapia neoayudante. Este fue el plan de radioterapia externa que recibió 50.4 más un bus integrado de 60 Gray en 28 fracciones, como vemos. Después de 2 semanas de radioterapia externa, la paciente evaluada por cirugía de mama todavía no se consideraba quirúrgica, por lo cual entonces se consideró realizar una sobredosis o escalar la dosis al tumor primario y se decidió utilizar un implante de braquiterapia con catéteres que se hizo pues en esta fecha. Aquí como vemos este fue el implante de la paciente y se dio una dosis de 10 Gray en una sola fracción. Este fue pues el plan del implante que vemos con todas las recomendaciones que habíamos hablado. Esta fue una semana después de la radioterapia y la braquiterapia. Vemos aquí que la toxicidad, la epitelitis, pues grado 3 era importante. Recuerdo que estamos hablando de que una paciente que recibió más de 70 Gray. Estas 2 semanas después, y miren, a los que les preocupa también la toxicidad cutánea, sobre todo con los catéteres, que los catéteres inicialmente dejan los punticos, el catéter tiene 2 milímetros. Generalmente esas pacientes a las 2 semanas o 3 semanas después de retirar los catéteres, estos sellan muy bien y prácticamente son imperceptibles, o sea, la piel se sella muy bien y no se ve digamos, el punto por el cual entra cada uno de los catéteres. En el control vimos la gran respuesta que tuvo la paciente. La paciente se consideró entonces ya desde el punto de vista quirúrgico. Vemos aquí comparativamente cómo era el TAC previo y la respuesta que se tuvo después de la radioterapia neoayudante. Se llevó a mastectomía radical más reconstrucción, más linfanectomía. Esta es la pieza quirúrgica. Aquí vemos pues entonces la paciente con el supuesto o el tumor necrótico. Y la sorpresa es que en la anatomía patológica describen que la respuesta tumoral fue prácticamente casi completa, con un foco mayor de solamente 4 milímetros y sin ganglios en la disección ganglionar. O sea que prácticamente la paciente tuvo una respuesta patológica completa con la radioterapia neoayudante. ¿Y cuál es la experiencia? Quiero mostrarles un poco la experiencia de la braquiterapia intersticial como BUS en pacientes con cáncer de mama en nuestra institución, en el Instituto de Cancerología de Clínica Las Américas en Medellín. Nosotros hicimos una revisión retrospectiva de nuestras pacientes entre el 2007 y el 2016, pacientes mayores de 18 años con un diagnóstico de cáncer de mama confirmado por biopsia y que se les realizara el refuerzo en ellas, en estas pacientes. Entonces, en total, digamos, en esa revisión desde el 2007 al 2016 fueron 4.422 pacientes. Digamos que 1.014 pacientes no recibieron radioterapia, de esas 3.408 pacientes recibieron radioterapia. De esas 3.408, 1.803 no recibieron refuerzo, 1.605 pacientes sí recibieron el refuerzo con BUS, que se aleatorizaron, digamos, de alguna manera, como lo venía diciendo, de 891 pacientes recibieron braquiterapia y 714 pacientes recibieron ese refuerzo con electrones. ¿Listo?
Finalmente se pudieron recolectar las historias de 822 pacientes, que correspondía al 18.6% del total del número de pacientes, perdón, que recibió el refuerzo con braquiterapia. Entonces, de esas pacientes que recibieron el refuerzo con braquiterapia, vemos aquí pues la discriminación por edad. La gran mayoría eran mayores de 50 años, el 67.6%. El grado histológico, entonces la gran mayoría eran ductales infiltrantes. Aquí vemos por los subtipos moleculares, pues luminal B el 24.6, luminal A 21% y determinado 34.9%. Este es un número importante, es básicamente porque en ese momento, desde el 2006, no siempre se tenían todos los estudios de inmunistoquímica moleculares para la clasificación molecular de estas pacientes. Por eso este ítem es bastante grueso. La gran mayoría eran grado 2 y grado 3, como vemos acá. Y el estadio eran estadios 1 y 2 en la gran mayoría de los casos. La gran mayoría de las pacientes tenían márgenes negativos, el 85.4%. Y cuando hablamos entonces las recaídas locales a 5 años, nuestras recaídas eran del 3%. Cuando hablamos la literatura comparativamente con las series de casos o los casos reportados de braquiterapia intersticial y cuáles son sus recaídas a 5 años, la gran mayoría de los estudios reportan un 5%, o sea que estamos por debajo de ellos y muy cercano a lo que describe la literatura. Y cuando evaluamos la supervivencia global de las pacientes que recaían, pues vemos que las que tenían recaídas, pues claramente tenían una peor supervivencia a diferencia de las pacientes que no tenían recaídas. Cuando se comparan los refuerzos con bus con electrones versus bus con braquiterapia, es algo muy, digamos, concordante con lo que habla la literatura. Y por eso las guías recomiendan poder hacerlo con electrones, con fotones o con braquiterapia, porque no hay diferencias estadísticamente significativas a la hora de evaluar las recaídas locales a 5 años. En el modelo multivariado de Cox, cuando vamos a evaluar cada una de estas variables para supervivencia global y libre de recaída, pues las pacientes que eran menores de 60 años tenían peor pronóstico, lo mismo que las pacientes de estadios 2 y 3 y que tenían o grado 3. También el hazard ratio acá vemos que era mucho peor para estas pacientes. Como conclusión general, pues de la charla, creo que hay una evidencia tipo 1 desde hace muchos años para la irradiación parcial acelerada de la mama en pacientes seleccionadas, pacientes, como digo, de bajo pronóstico, buen pronóstico, que la braquiterapia intersticial con catéteres es la técnica que posiblemente más datos maduros tiene por el tiempo de seguimiento y que es una técnica que a la hora de evaluar digamos, la conformación de la dosis es muy superior a las otras técnicas. Los criterios de selección de cada una de las pacientes, digamos, cada vez son más depurados por guías internacionales y guías digamos, de las personas que van estudiando estas técnicas. Los resultados de nuestra experiencia con el bus con braquiterapia intersticial están acordes con los estudios publicados en la literatura, que las pacientes menores de 60 años que tenían grado 3 o que eran de mayor estadio tenían peor supervivencia y riesgo de recaída con respecto a las otras pacientes, que existen guías y que nos pueden ayudar a facilitar la escogencia de estas pacientes para la braquiterapia parcial acelerada de la mama y también para el refuerzo, y que hay otras alternativas clínicas en las cuales podemos utilizar la braquiterapia intersticial para fuera de la irradiación parcial acelerada de la mama. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que quería hablarles en coloquios de braquiterapia. Espero que les haya gustado. Sí, precisamente, muchas gracias, Franz, por tu gran presentación, de verdad muy interesante, y abarcaste pues como
todos los temas como pertinentes respecto a esta patología. Yo quisiera hacer un comentario posterior a que hagamos la parte de las preguntas y de interacción. Todo está en la selección, ¿cierto? Y mi comentario con respecto a radioterapia intraoperatoria, pero luego de las preguntas hago mi comentario al respecto. Le voy a dar la palabra al doctor Abuchaibe, que tiene un comentario que realizar, doctor. Muchas gracias y buenas noches para todos. A Buenas Franz, noches, Oscar. muchísimas... ¿Aló? No, que buenas noches, Oscar. ¿Cómo vas? Sí, buenas noches. Muchas gracias a Franz por su generosidad de compartir con nosotros su gran experiencia y muchas gracias por la excelente presentación. El recorrido que se hizo de esta materia ha sido fabuloso. Me gustaría hacer muchas preguntas, pero sé que hay mucha gente que también está esperando turno para preguntar, así que me voy a limitar a hacer dos preguntas. La primera es que no entendí el tema económico aquí en Colombia, porque pues la verdad es que como nosotros los radioterapeutas no hemos compartido cómo se cobra la braquiterapia en cada sitio, pero a mí se me hace muy difícil creer que un implante en quirófano con anestesia general, utilizando esos insumos tan importantes como son los catéteres plásticos, eh, la braquiterapia en sí, sumado, todo eso sea más barato que hacer una radioterapia externa. Eso no lo entiendo y tampoco lo entiendo en el contexto del boost. O sea, ¿cómo puede ser que hacer radioterapia externa más un boost de braquiterapia sea más barato que hacer radioterapia externa sola? Pero yo hago una claridad, yo soy fan de la braquiterapia, pero tengo esa duda. Curiosamente, el valor que se le ha dado a la braquiterapia intersticial en nuestro país no es el que uno pensaría. O sea, esto es equivalente. Yo hablaba con el doctor Álvaro Martínez, específicamente de los tratamientos para próstata, y él me decía, es que estamos haciendo exactamente un tratamiento como si fuera un IMRT o como si fuera una técnica de una SRBT, pues que lo es, básicamente lo es, ¿cierto? Cuando hacemos una conformación de dosis y obtenemos estos resultados, estamos haciendo técnicas ultramodernas, digámoslo así, con algo que llevamos utilizando hace mucho tiempo, pero el valor, yo creo que de parte de nosotros como oncólogos radioterapeutas, no sé si nos falta pelear, digamos, como agremiación, con los directivos de cada una de las entidades de salud, la EPS, que valoren muchísimo más este tipo de técnicas, porque estoy totalmente de acuerdo, es una técnica moderna, pero en la cual nos están pagando, digamos, algo que no corresponde como con la realidad. No sé si en Apolo, en Chile, por ejemplo, cómo ellos cobren y si realmente le dan un valor justificado a la braquiterapia. No sé. Yo sé que en Estados Unidos sí lo hacen, ven, está ahí presente. Pero Nosotros sí, acá, tristemente, doctora Bochaibe, esa es nuestra realidad. O sea, yo creo que si estamos haciendo este tipo de coloquios, que sea uno de los, digamos, motivos por los cuales yo creería que habría que tratar de dignificar mucho más el trabajo que estamos realizando. No sé si Apolo va a contestar algo antes de responderte. sí, acá el Estado cancela cerca de $1.000 por fracción de braquiterapia. Yo no sé si eso cubre los costos como para un boost.
Entonces, a nosotros nos resulta difícil plantear la braquiterapia como boost. Ahora, como tratamiento único, probablemente sí, y eso genera un estímulo perverso de decir, bueno, yo voy a hacer 10 fracciones y no voy a hacer 7. Ya. Eh, por eso, ¿no? Y ocupamos En agujas Estados más que Unidos, que se catéteres. cobra por fracción. Exactamente. Sí, eh, yo creo que una de las razones por la que a la gente nueva no le gusta la braquiterapia es porque es más trabajosa de hacer, es una práctica artesanal de la irradiación y además la pagan poco. En Estados Unidos hay ese fenómeno de que les pagan más por una IMRT que por una braquiterapia y por eso la braquiterapia en próstata está decayendo como está decayendo, como se ve que está cayendo de manera vertical. Y sí, estoy de acuerdo que los que se tienen que encargar de dignificar el procedimiento son los oncólogos radioterápicos, pero eh, se ve que no hemos podido en nuestro país, pero bueno, tenemos una gramación sólida y sería cuestión de plantear. La segunda y última pregunta, si no me permiten hacer ninguna más, sería el tema de la definición del lecho quirúrgico. Franz, yo hago braquiterapia desde hace más de 25 años y yo Sí. llegué de formado con muchísimo entusiasmo de hacer cosas que no se hacían en el país para esa fecha. Y poco a poco uno se va desencantando porque en este país, no sé si en los demás sucede lo mismo, es muy difícil conseguir que la remisión de un paciente de mama sea el 100% derivada de tu mastólogo compañero de trabajo. Nosotros recibimos pacientes aquí operados por mastólogos por fuera y eso hace muy difícil localizar el lecho quirúrgico de los pacientes. Entonces, ya de por sí, nosotros tenemos un problema horroroso de identificar los lechos quirúrgicos en radioterapia externa, aún estando el mastólogo. Para mí fue toda una sorpresa cuando hace mucho tiempo traté de hacer un bus basado en los clips de nuestro nuevo mastólogo, porque hasta que llegó ese mastólogo a nosotros nadie nos marcaba el lecho quirúrgico y teníamos que hacer una sobreimpresión del cuadrante que fue como nos formaron. Sí, Entonces, claro. cuando llegó el mastólogo, después de 2 o 3 casos, porque él nos marcaba el lecho quirúrgico, yo lo llamé un día y le dije, bueno, pero yo me estoy volviendo loco, aquí hay un tumor en la mamografía que está en este sitio, tú me pones unos clips y cuando yo los voy a delimitar, esto no tiene nada que ver con lo que tengo que sobreimpresionar. Y él no fue capaz de identificarlo, de hecho más nunca regresó a radioterapia y ayudarme a pintar porque él mismo es incapaz, después de darle vuelta a la mama, saber si los clips se corresponden con lo que uno debería suponer que es un seroma para meter el mamosite en su momento o las agujas, ¿no? Yo soy más de intersticial. Yo me he ido aburriendo al tal punto que yo los pacientes de braquiterapia de mama prácticamente los abandoné, porque es que a mí sí no me gusta hacer una radioterapia imprecisa, es decir, meter unas agujas donde yo creo que el cirujano me dijo que estaba el tumor, donde yo creo que en la resonancia estaba el tumor, donde yo creo que en la ecografía estaba el tumor, pero cuando yo lo voy a poner, no está el dichoso seroma, no está la dichosa cicatriz. Entonces, ¿dónde meto las agujas con absoluta seguridad? Yo también he consultado las guías para delinear y me sé los constraints y me sé las cosas, pero si la incertidumbre es tan grande que a mí me toca pintar el PTB es después de que le hago el tag de planeación y con las agujas metidas, con los destellos metálicos y me toca poner un PTB, pues yo el PTB lo pinto alrededor de donde metí las agujas, porque ¿cómo lo voy a pintar de otra manera si es que no se ve? Entonces, no sé tú qué tienes que comentarnos al respecto sobre las dificultades que hay para delinear correctamente un lecho quirúrgico que se vea. No que tú asumas que está porque las agujas están metidas ahí, no, sino que tú lo veas. O sea, ¿cómo hace uno para hacerlo? Yo tengo muchas dificultades. Sí, yo creo que, a ver,
dentro de todo esto es un trabajo, pues por supuesto, de varios compañeros. Dentro de ello, por supuesto, tenemos que incluir los mastólogos. A ver, yo me formé en el Instituto Nacional de Cancerología, donde ellos pasaban dentro de su formación por oncología de radioterapia, y yo recuerdo que uno de los temas más importantes era esto, era enfatizarles a los mastólogos sobre eh, digamos, una buena cirugía y una buena marcación de ese lecho tumoral, ¿sí? En nuestro centro existen más o menos unos 5 mastólogos, y yo creo que todos ellos tienen ese chip ya metido, porque hacemos reuniones en conjunto, y pues claramente sabemos, porque bajan y digamos, a la sala de planeación, y les hemos mostrado, mire, cuál es la diferencia si dejas un clip quirúrgico, o si dejas 4, o si dejas 6, y si los dejas en todas las direcciones, digamos, conformando un volumen. Exactamente, yo pienso que después es más, hemos tenido pacientes que también nos llegan de otras localizaciones geográficas, en donde se han operado por X mastólogo que ni siquiera puso ningún clip. Entonces, también es una dificultad para nosotros poder localizar ese lecho. Pero aún así, no podemos dejar de decirle a una paciente que tiene el riesgo de tener una recaída, de hacerle el refuerzo. Yo pienso que hay que utilizar las herramientas que tenemos, o sea, no siempre, entonces, porque tenga 2 o 3 clips quirúrgicos, no podemos hacer un refuerzo con braquiterapia. Yo pienso que lo que habla la guía y lo que hemos dicho, la gran mayoría de las veces yo defino este lecho muchas veces por ecografía, otras veces con las imágenes y eso. Y bueno, obviamente está, no la trampa, pero uno puede expandir el volumen del PTB. Inclusive la guía habla en las oncoplásticas, en las cirugías oncoplásticas, de ese margen de 2 centímetros que hay que darle, de dar un margen mayor de 1 centímetro, por las incertidumbres que se tienen en los movimientos, pues, de todos esos tejidos, para poder conseguir un mejor resultado estético. Mi respuesta entonces, doctor Auchaide, es que yo pienso que hay que utilizar todas las herramientas, ¿cierto? O sea, hay que integrar digamos, las imágenes, integrar la clínica, integrar el TAC previo, el TAC de simulación, y yo pienso que ese sería, y si tenemos una buena comunicación con nuestros mastólogos, pues obvio, sería lo ideal, ¿cierto? Entre mejor podamos tener esa interacción con ellos, pues sería fabuloso. Pero yo creo que eso no nos debe desalentar en cuanto a la indicación de estos pacientes. Si queremos hacer braquiterapia, pues pienso yo que puede ser un beneficio importante para ellas, el poder utilizar estas técnicas. Muchas gracias, Franz. Muy amable. Felicitaciones de nuevo. Gracias. El doctor Lee ¿Tenías un quiere hablar. comentario? Hola, buenas noches. Hola, Franz, mucho gusto por... Hola, Muchas gracias por todo y buenas noches, Oscar. Bueno, Preguntó sobre el costo del perspectivo de los Estados Unidos para la braquiterapia, y aquí yo puedo hacer un comentario. Hay que tener en mente 3 puntos de vista. Uno es el punto de vista del médico, que es el costo para su centro de hacer un tratamiento. Otro es qué es la carga del tratamiento para la seguridad. Y 3, qué es el costo al final de todo que ve el paciente. Yo puedo hablar de primero el costo que ve el médico. Un tratamiento requiere tiempo de su personal, también hay materiales y también hay tiempo de los equipos. Hay un estudio publicado en 2019 por Matt Ning, que ve el costo para el personal y para los equipos.
comparando braquiterapia para cáncer de cuello uterino con radiación externa y ve que en todo el plazo de tratamiento el IMRT cuesta más, como 40% más para el tiempo de personal comparado con un tratamiento de 3 aplicaciones de braquiterapia. Lo que nosotros entendemos ahora todavía es poco y hay mucho más investigación para hacer, pero espero que este pueda contestar ese primer punto. La carga eh, que hay que pagar las seguridades, esto es algo no muy transparente. Cuando un paciente viene para recibir su tratamiento en los Estados Unidos, la mayoría del tiempo el paciente no sabe cuánto va a costar. Entonces, eso es un problema que nosotros enfrentamos. Cada seguridad paga una cosa diferente. Pero el costo al final que el paciente viene, uno es el costo directo, cuánto dinero. Típicamente la seguridad paga 80% del costo si tiene seguridad y después el paciente queda con el 20%. Pero también, especialmente con la braquiterapia tiene que considerar el costo indirecto. Ese es el costo del tiempo del paciente, del viaje del paciente. También si el paciente viene con familia, su familia también está perdiendo tiempo o están pagando para un hotel. Todos esos son costos indirectos. Y en mi opinión, la braquiterapia puede disminuir mucho el costo indirecto en todas las situaciones. Bueno, son contextos, digamos que muy diferentes en cada uno de los países. Yo sé que en Colombia tenemos un contexto bastante complejo en la parte a la hora de cobrar la parte de radioterapia. Y no solamente con la braquiterapia, sino con todas las técnicas y hemos tratado de poder, digamos, en el gremio poder unirnos, pero ha sido bastante complejo y se vuelve un tema más político y bastante, digamos, difícil entrar en ese gremio, que son los que manejan básicamente ya los contratos con diferentes entidades de salud y terminamos relegados nosotros los médicos como digamos, entre comillas, a esas mafias que hay en la medicina. Y hacer de pronto, muchas gracias Ben y Franz por las intervenciones que realmente son importantes y al lugar. Yo quería hacer un comentario adicional respecto a la selección de pacientes que Franz pues comentaba al inicio. Y es importante pues también tener en cuenta que, por ejemplo, para el caso de radioterapia intraoperatoria, nosotros somos usuarios de radioterapia intraoperatoria en nuestro centro. Y es importante tener en cuenta qué pacientes vamos a seleccionar para hacer ATVI con radioterapia intraoperatoria. Si bien los criterios de ASTRO, ESTRO, el ABS, JEC-ESTRO, etcétera, como vemos, hay ciertas disparidades en cada uno de los criterios. Para el caso de radioterapia intraoperatoria con fotones, se debe tener en cuenta que las pacientes que fueron incluidas en los estudios, que ya tenemos más de 15 años de estudios donde se soporta este tratamiento, la mayoría de los pacientes eran mayores de 50 años, los márgenes a más de 2 milímetros, T1s, siempre la mayoría, el 85% de los pacientes fueron T1, por lo cual en pacientes de 2 a 3.5 centímetros, que fue el otro 15%, estaba subrepresentada esta muestra, por lo cual no tomamos esos pacientes en cuenta para hacer ATVI con intraoperatoria, que sean luminales A, etc. Y esto está soportado en diferentes guías. Y como vemos en la parte inferior derecha,
el control con intraoperatoria es muy similar no es diferente al control con radioterapia externa como BOOST y como APVI ni como BOOST a 15 años de seguimiento. Entonces, yo creo que la clave de todo esto está en la escogencia adecuada de cada uno de los pacientes para cada uno de los tratamientos. Y de nuevo, también la braquiterapia puede ser competitiva incluso, como conversábamos antes de iniciar la charla, en braquiterapia de fracción única como APVI. Hay múltiples estudios de fase 1 y fase 2 de años atrás y ahora 2018, 2019, donde se demuestra una equivalencia de una fracción única de 16-17 Grays en pacientes mayores de 70 años. Sería cuestión de empezar a hacer este tipo de estudios en las poblaciones que son suitables, pues que son susceptibles de tratamiento de APVI según los criterios mayores de 45 o 50 años y ver qué tal se comportan en estas pacientes, porque son equivalentes biológicos. Entonces, son alternativas de tratamiento que pueden ser interesantes a explorar desde el punto de vista de control local, oportunidad del paciente y económicas también. No sé si alguien más tiene, creo que el doctor Abuchaibe tenía otra pregunta que hacer. O Apolo, tú. No, solamente que en el chat la doctora Gago tiene un Marco, no sé si le puedes abrir el micrófono a ella también. Sí, ya. ¿Podría preguntar o espero que pregunte la doctora? Vaya preguntando, doctor, mientras la doctora abre su micrófono. Vale, muchas gracias. Frank, yo creo que tú te quedaste con ganas de seguir haciendo la encuesta al final de la charla y yo quería aprovechar esa motivación para preguntarte si tú crees que el ultrahipofraccionamiento en cáncer de mama para hacer APVI podría eventualmente reemplazar la braquiterapia intersticial en APV. Qué buena pregunta. Bueno, ¿no me escuchan, cierto? Sí. Sí, ok. Bueno, doctor, yo pienso que es una nueva técnica, es una técnica bastante atractiva que ingresa, digamos, dentro de todo lo que tenemos para cáncer de mama. Pero yo creo que hay pacientes para todo y hay, digamos, situaciones clínicas, inclusive que fue lo que mostré en la misma discusión del estudio de ultrafraccionamiento, en donde ellos mismos hablan de que si tú no eres capaz de conseguir una dosimetría capaz de disminuir la toxicidad coronal, cardíaca, por ejemplo, pues entonces utiliza otras técnicas que sean mucho más conformadas y que te permitan utilizar, digamos, disminuir la dosis al corazón. Y hablan entonces de la parcial acelerada de mama. Entonces, en ese sentido, no creería yo que es una técnica que directamente está compitiendo porque son dos técnicas totalmente diferentes. El concepto del ultrafraccionamiento pues es irradiar toda la mama, obvio, en una semana, pero es un concepto muy diferente a la irradiación parcial acelerada de la mama. Recuerde que aquí estamos haciendo irradiación sobre solamente un cuadrante o el lecho más 2 centímetros, como lo habla las guías, en pacientes muy seleccionadas, ¿cierto? En pacientes de muy buenos factores pronósticos. Entonces, yo pensaría que son dos técnicas que no se pueden comparar. Finalmente, la otra es para pacientes con más alto riesgo, o bueno, en general pueden ser bajo riesgo, y habría que mirar las dosimetrías. Yo creo que falta un estudio para evaluar esa parte, aunque yo mostré algo dentro de la charla
Creo que sigue siendo la irradiación parcial acelerada con las técnicas bien hechas o bien realizadas, una muy buena opción para disminuir la toxicidad en ciertas pacientes. Entonces, como respuesta diría que no es una competencia, digamos, directa. Bueno, para redondear o finalizar más bien esta muy buena charla, hay un comentario de una colega en que ella preferiría alguna técnica más bien de radioterapia externa, que aparentemente tendría mucho menos inversión de tiempo como equipo profesional versus la braquiterapia. En algún momento de la charla, Franz, tú dijiste que te demoraba cerca de 2 horas en Sí, hacer un implante de mama. sí. Bueno, muchos piensan, a lo mejor, y con justa razón, que 15 minutos o 12 minutos en un acelerador podría ser más corto dando un boost, pensando en hoy día fraccionamientos de mama de 15 sesiones, una cosa así, me imagino 15, 16 sesiones en que uno le agrega un boost y son 4 sesiones más, o 5. Hay Cuando se hace protocolos, integrado. exactamente, sí, podría ser. Entonces, ¿por qué insistir en braquiterapia, que te ocupa más tiempo? Ahora, no es menor también que uno piensa que es menos tiempo, pero no hay que olvidar que hay un control paciente específico que lo hacen los físicos médicos y que demora también bastante tiempo, horas máquina y horas profesional, que uno parece que no lo ve. Entonces eso también hay que tenerlo en mente, ¿no? No es que uno dice, ah, no, que con externa yo me ahorro el implante, me ahorro esto, porque por otro lado hay un trabajo que no se ve. ¿Podrías No, yo me señalarnos refiero algo? el tiempo total del tratamiento, incluyendo en el refuerzo, desde que entra la paciente y sale la paciente, aproximadamente en promedio son 2 horas, incluyendo todo el trabajo de planeación, incluyendo el TAC de simulación, delimitación del lecho tumoral y administrar el tratamiento. Obviamente eso va a depender de la, digamos, la actividad de la fuente, ¿cierto? A veces puede demorar un poco menos, inclusive si la fuente está bastante nueva o si pues ya está decayendo, pues de pronto se demora un poco más. Pero lo que hemos visto es que la aceptación, sobre todo inclusive las pacientes, como decía, prefieren utilizar o salir en un solo tratamiento que venir 8 o 10 o bueno, 5 veces más para el tratamiento de radioterapia externa. Eso es lo que la sensación y miren el número de pacientes hemos tenido, yo creo que ya cerca, si actualizamos la data, casi 1000 pacientes con refuerzos con braquiterapia intersticial como refuerzo. Y entonces es que se ha tenido una buena aceptación. De hecho, es muy parejo hacerlo con electrones en nuestro centro como hacerlo con braquiterapia intersticial. Bueno, agradecemos todo tu tiempo, el esfuerzo, porque es una presentación que fue maravillosa, me encantó, abarcaste todo y fue muy completa por lo demás. Muchas gracias por compartir con todos nosotros y bueno, será hasta 2 semanas más donde tenemos ya otro charlista listo que quiere compartir con nosotros. Por lo pronto, muchas gracias a todos los colegas que están conectados. eh, Agradecemos el tiempo de cada uno. Esperamos hacerles llegar también un pequeño recordatorio de las próximas sesiones, así también como un certificado de participación a los que hasta esta hora nos acompañan. Gracias a todos los colegas de Latinoamérica, un abrazo grande y estamos en contacto. Yo creo que cerramos por la hora también y muchas Sí. gracias nuevamente, doctor Usuga. Fue un No, placer. muchas gracias a todos los colegas, un gran abrazo y bueno, aquí me tienen para lo que necesite. Muchas gracias a todos, cuídense mucho. Nos vemos dentro de 15 días con un próximo coloquio de braquiterapia. Un abrazo. Chao. Hasta luego.